nos encontramos con un invitado súper especial, el doctor Luis Gabriel Cuervo Amore, que es, para los que me conocen, médico javeriano, epidemiólogo. Él hizo la especialidad en medicina familiar en la Universidad del Valle y está haciendo un doctorado en investigación en sistemas de salud en la Universidad de Barcelona. Tendría muchos títulos, una hoja de vida muy grande, pero lo más importante es que fue mi instructor, fue quien me enseñó mis primeros pasos de salud pública en la Universidad Javeriana. No voy a decir hace cuánto, muchos años, ustedes ya saben cuánto tiempo, pero para mí es un honor volver a entrevistar a mi instructor, quien me enseñó mis primeros pasos en salud pública. Bienvenido, doctor Luis Gabriel Cuervo, a nuestro canal. Muchas gracias, Diana. Me siento encantado de estar acá con ustedes. Bueno, entonces hoy lo invitamos porque él es un experto en temas de equidad y accesibilidad a los servicios de salud. Entonces tiene un proyecto interesante que se llama el Proyecto Amore, que quiero que les cuente a los oyentes, a los suscriptores de nuestro canal, ese proyecto en qué consiste, en palabras sencillas, y por qué es importante para los sistemas de salud. Bueno, muchas gracias. Ese proyecto es importante porque podemos tener los mejores servicios de salud, pero si cuando los necesitamos no podemos llegar oportunamente a ellos, no nos sirve tenerlos. Y lo que ha pasado con las ciudades a medida que crecen y se vuelven congestionadas es que los tiempos de viaje a los servicios han cambiado muchísimo. Es decir, en una ciudad como Bogotá o como en Cali, ¿sí? Si uno necesita llegar a un hospital y le pregunta a la persona, ¿usted qué tan lejos vive de ese hospital? Con frecuencia le dicen, no, yo vivo 20 minutos, y mi respuesta usualmente es, ¿a qué horas? Porque 20 minutos a las 2 de la mañana o 20 minutos a las 8 de la mañana son dos distancias completamente diferentes. Entonces, la forma como se planificaban los servicios usualmente era medir el recorrido, la distancia del recorrido, o la distancia medida así sobre un mapa diciendo el hospital, todo lo que haya a 1 kilómetro a la redonda. Pero eso no le dice a uno si uno va a poder llegar al hospital. Puede haber un caño, puede haber un puente que se congestiona, alguna cosa que impide llegar oportunamente. ¿Qué cambió? Que, pues la verdad, esto sucedió así un día yendo para el trabajo, ¿no? Yo vivo en el exterior, pero me conozco las rutas, pero todos los días ponía el Waze o el Google Maps para llegar al trabajo, porque la ruta cambia todos los días. Es algo dinámico, y la forma como se está midiendo todo para la planificación era estática. Entonces me quedé pensando, caramba, si yo puedo saber cuánto yo me demoro en llegar a mi oficina o al supermercado más cercano o a una droguería, ¿cómo es que cuando vamos a hacer la planificación de los servicios en las ciudades estamos usando unos datos mucho menos granulares, de menor calidad, digamos, que no muestran lo que pasa a medida que cambia el tráfico? Y se nos ocurrió, ¿qué pasa si mezclamos los datos del tiempo de viaje con la población y con los servicios? Ponemos como esas tres capas y miramos qué pasa al cruzar esa información. ¿Y qué logramos? Logramos que podemos decir, lo estamos probando en Cali, es una prueba de concepto, pero lo pudimos hacer, pudimos mostrar qué pasa, quiénes pueden llegar al servicio, supongamos un servicio de hemodiálisis en 20 minutos, y podemos pintar eso en un mapa y ponerle colorcitos y poner qué sector de la ciudad puede llegar en menos de 10 minutos, entre 10 y 15, entre 16 y 20 y así. Pero además mostrar cómo eso va cambiando en el tiempo. Imagínense como si estuviera poniendo el Waze, pero desde toda la ciudad para toda la población. Como un Waze, pero para acceso a servicios de salud. Eso, para que le muestre los tiempos de viaje a los servicios de salud. ¿Qué puede uno hacer con eso? Pues los datos que nosotros tomamos están todos públicamente disponibles. Los servicios que se usan para planificar en las ciudades son costosísimos, cientos de miles de dólares, y no se pueden hacer regularmente, no se pueden estar actualizando. En cambio, uno dice, bueno, datos como los del Waze los puedo estar descargando, y si hay, supongamos que hay un terremoto y hay un puente que queda inhabilitado, el tráfico cambia, eso yo lo puedo medir en tiempo prácticamente real. Y puedo entonces planificar o ver cuál es la situación. Pero no es solo decir cuál es la situación, hacer un diagnóstico, que ahora lo podemos hacer con datos dinámicos, con datos que muestran la realidad, sino que podemos ayudar a encontrar soluciones, porque podemos medir cuál sería el sitio idóneo para poner un nuevo servicio donde beneficiaría a más población, donde llegaría más gente. Entonces nosotros podemos decir, bueno,
para llegar a un servicio de urgencias de alta complejidad, digamos que pudiera llegar con tráfico pico el 38% de la población en un día normal de tráfico. Si pusiéramos un servicio en este otro sector, podría llegar el 80% de la población, porque es de esa magnitud la diferencia, porque los servicios en Cali en particular están muy concentrados sobre el eje de la Quinta. Entonces eso es lo que estamos haciendo, buscando soluciones, y le hablaba de equidad, porque cuando usamos los datos que escogimos son tomados del Censo Nacional, que está digitalizado. Entonces ahí están los estratos socioeconómicos, ahí está la información sobre la etnicidad, por ejemplo, sobre género, sobre estado civil. Entonces en ese mapa yo puedo mirar de las personas que pueden llegar a los servicios, cuántas de esas personas, qué proporción de esa población, por ejemplo, son de diferentes grupos étnicos, de diferentes grupos de edad, por género. Entonces permite que uno, además de planificar para mejorar la accesibilidad para todos, pues mire quiénes son los grupos. ¿Por qué eso es importante? Porque con frecuencia las personas que más necesitan los servicios, las personas más vulnerables, todos los necesitan, pero las más vulnerables que no tienen otras alternativas, terminan siendo las personas que tienen que invertir más para llegar a los servicios, bien sea en gastos directos, como es el costo del taxi, que puede ser mucho más alto si yo vengo desde Agua Blanca que si estoy en Cristales, como en gastos indirectos. Tengo que cerrar la tienda y viajar toda la tarde porque el viaje va a tomarme 1 hora para llegar a la hemodiálisis, tomar la hemodiálisis que me va a tardar 4 horas y 1 hora de regreso, quiere decir que ese día no hay ingresos porque tocó cerrar el negocio. O la persona que me acompañó a la hemodiálisis también dejó de trabajar, entonces no es solo que no le paguen ese día, es que a la hora de una promoción esa persona no tiene las mismas oportunidades porque ha estado ausente de la oficina o de su trabajo. Entonces ese es el tema, de buscar salidas que contribuyan a informar las decisiones sobre el ordenamiento territorial, sobre la planificación de los servicios, y a todo el mundo le beneficia eso. Porque, bueno, piense en un servicio de hemodiálisis que de pronto descubre que hay una población que no tiene ese buen servicio a la mano y que pueden poner un servicio, y esa población no solo se va a beneficiar la población, sino que ellos van a tener unos clientes que antes les costaba trabajo llegar al servicio, que ahora van a llegar más fácil. Más fácil. Entonces va a tener más adherencia a los tratamientos. Y serviría no solamente para la planificación de autoridades territoriales o gobernaciones, sino para el sector privado. Que si yo tengo que cubrir esas personas, yo trate de poner mis centros de salud más cercanos para que puedan tener adherencia al tratamiento y así tengan mejoría y tengan menos discapacidad, menos consecuencias, menos secuelas. Ya hablando de mi tema de medicina laboral, porque vemos que los pacientes se quejan que cuando se accidentan o se enferman, tienen que ir a una terapia a un lado, el fisiatra al otro lado, el ortopedista, entonces poder convocar con este tipo de herramientas. Sí, entonces sirve para quienes hacen la planificación. Si yo tuviera un servicio, pues sería esto es una oportunidad, porque estoy encontrando un mercado desatendido o mal atendido, entonces puedo competir con eso. Pero ahí acabas de también hablar de algo que es muy importante, y es que estamos trabajando con diferentes actores. Por un lado, con autoridades, ¿no?, que miran el ordenamiento territorial, la parte de salud pública. En el grupo de trabajo también tenemos personas que son beneficiarios de los servicios. Tenemos representantes de pacientes, personas que han tenido que ir a tratamientos de cáncer, porque estamos viendo radioterapia, personas que dan hemodiálisis, a los servicios, digamos, para enfermedades de alto costo que son de uso frecuente, ¿no? Ese tipo de cosas que uno tiene que ir 4 veces a la semana. Entonces el costo de estar haciendo cada viaje se va sumando y se va volviendo sustancial para una familia, ¿no? Tenemos también la participación de académicos, de personas de las universidades, pero además de diferentes sectores. Entonces están las personas que se encargan de movilidad, están las personas que trabajan la parte de salud pública, están los representantes de los pacientes, las veedurías ciudadanas, Cali, ¿cómo vamos?, por ejemplo, que son este tipo de grupos de veeduría ciudadana. Y un tema fundamental para nosotros, hay pocos estudios de esto está apenas empezando, pero algo que nos diferencia es que los otros estudios que se han hecho los hacen grupos muy especializados, de geógrafos y de ingenieros.
En este equipo tenemos un grupo muy diverso y una de las cosas que buscamos para promover el trabajo de diferentes sectores y de diferentes actores es que podamos hablar en un idioma que a todo el mundo se le entienda. Entonces, cuando uno habla de equidad, por ejemplo, los economistas hablan del coeficiente de Gini y los salubristas, pero eso es un concepto que es difícil de comprender y que requiere un nivel de sofisticación muy técnico. Nosotros lo que hemos hecho es vamos a presentar estos datos con descriptores, con analíticas muy sencillas, o sea, porcentaje de gente que puede llegar al servicio, proporción de las personas, por ejemplo, palenque que pueden llegar al servicio, ¿sí? De afrodescendientes que pueden llegar al servicio. Entonces, los porcentajes los entiende todo el mundo y los números absolutos, ¿no? Que como estamos ahorita puede llegar al servicio 400.000 personas, pero si ponemos un servicio más, entonces van a poder llegar 1.300.000 personas al servicio en hora de tráfico pico. Entonces son estadísticas sencillas y las volvemos visuales. Entonces tenemos mapas de colores que tienen los diferentes sectores de la ciudad y si puede uno llegar en menos de, supongamos, de 10 minutos, eso se pinta de un verde oscuro. Si es de 10 a 15, de un verde más claro. Si es de 15 a 20, eso. Y va cambiando, ¿no? Entonces, eso todos lo entendemos porque podemos fijar un objetivo común. Sea que yo soy geógrafo o salubrista o que soy un paciente interesado en el tema, me ponen un mapa de la ciudad de colores y yo lo primero que hago es mirar dónde vive mi familia, dónde vivo yo, si están en el color rojo, amarillo o verde, ¿sí? Y también decisión, dónde quiero vivir. Sí. No crean, pero la gente dice voy a vivir cerca, acceso de donde hay hospitales, no solamente con una decisión familiar personal. Te puede ayudar a una decisión familiar, te puede ayudar también a que si tú quieres hacer abogacía y quieres ir a hablar con, por ejemplo, Cali se está pasando de tener 22 comunas a tener 6 distritos, ¿no? Entonces, pues uno va a poder hacer abogacía con las alcaldías menores, digamos, ¿sí? Y mostrar cómo es posible que nosotros aquí estamos sin tener este tipo de servicios a nuestro alcance, ¿no? Con los prestadores de los servicios, sean públicos o privados. Puede facilitar que haya un diálogo entre el sector público y el sector privado, porque a lo mejor se puede poner un servicio que maneja una entidad privada dentro de unas instalaciones públicas que ya existen y podemos medir qué impacto va a tener eso en facilitar la accesibilidad. Entonces, eso es un poco el enfoque y lo que lo hace especialmente novedoso es, por un lado, trabajamos con datos que ya están ahí. No hay que esperarse 4 años a recoger la información, ni hay que pagar $2 millones para tener esos datos. Entonces, están los datos ahí, podemos presentarlos en una forma que todos los podemos comprender y poder fijar un objetivo común. En el ejemplo que les estoy diciendo, ¿cuál es el objetivo común? No importa a qué sector estemos, nuestro objetivo es pintar la ciudad verde. Que todo el mundo llegue al acceso de la hemodiálisis, de la urgencia. Sí. Si alguien se infarta puede llegar a un servicio de urgencias y que todos tengamos la misma posibilidad, de que sería en términos más sencillos la equidad. Yo quiero preguntarte una cosa, como tú, Luis Gabriel se me olvidó decir, no vive acá, ya lo digo, él es un consultor internacional. Cuando tú miras, todos los países de América Latina tienen la posibilidad de tener esa cobertura para tener hemodiálisis, para tener algunos servicios, o ves diferencias en coberturas. ¿Cómo es eso como investigador? Pues la verdad, cuando miro las cosas desde la perspectiva de los datos dinámicos, es muy difícil contestar esa pregunta porque no hayan datos. Entonces yo creo que uno de los grandes logros es que estamos empezando a tener esos datos. Entonces tenemos algunas medidas indirectas, pero como estaba diciendo al principio no son de muy buena calidad. De hecho había un estudio, uno de los ejemplos que estamos mirando es el acceso, lo que nosotros dividimos uso frecuente de los servicios y uso urgente. Entonces el acceso a los servicios de urgencias de alta complejidad, a donde uno tiene que ir para ciertas urgencias que requieren subespecialistas y cuidado intensivo y posiblemente cirugía. Hay, digamos, en Cali 14 servicios de esos, ¿sí? Entonces estamos mirando la accesibilidad de esos servicios. Tuvimos la fortuna de que un par de años antes un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle hizo esa medición en forma estática. Entonces ya teníamos un cuadro. Entonces podemos comparar cuando uno mide estático y cuando mide dinámico. Y la verdad es que la medición estática reflejaba el tráfico que uno tiene en lo que se llama flujo libre, que es el tráfico, digamos, de las 2 a las 4 de la mañana.
El sitio que estaba más distante del servicio de urgencias era un viaje de 25 minutos. En la vida real, en un día normal, con colegios abiertos, eso puede ser 44 minutos en vez de ser 25. Es una gran diferencia. Y entonces, si tú lo pones en términos de recursos, una persona que está a 44 minutos va a pagar un viaje de taxi de ida y de regreso de alrededor de 60.000 pesos, para poner un ejemplo, mientras que una persona que vive cerquita puede que pague 2 carreras mínimas. Es una diferencia monumental si lo vuelves 20 días del mes. Estás hablando de pagar casi un salario mínimo en un lado y en el otro una fracción del salario mínimo. Tocaste un tema importante y te voy a llevar a mi ejemplo de mi mundo de medicina laboral. Resulta que, como ustedes saben, yo soy médica de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que es el ente que dirime las controversias sobre porcentaje de pérdida de capacidad laboral y origen. Tienen que venir pacientes de todo el país a Bogotá para hacer esa evaluación. Hemos encontrado que en algunos casos no se requiere que vengan hasta Bogotá, sino pudiera hacer teleconsulta, ¿sí? Uno pudiera mirar qué ciudades pudiera hacer teleconsulta con estas herramientas de predicción y dinámicas, pero también pudiera, y te pregunto, las ARLs y fondos de pensiones tienen que dar unos viáticos y no hay regulado eso. Le dicen, mañana pague su plata ahí y mañana le doy, o yo le doy 100.000 pesos o 200.000. Esto le serviría al Ministerio de Trabajo para regular aún más, porque dijiste una cosa. Si tiene que venir a acompañar a una persona y esa persona perdió el tiempo, su hora de trabajo, el desplazamiento, no vale lo mismo un taxi a tal hora, pudiera eso ayudar al Ministerio de Trabajo a regular más cómo es la teleconsulta y cómo son los viáticos y el acceso a esos servicios de seguridad social de calificación de pérdida de origen. O sea, algo loco que te pregunto. No es lo que estaba haciendo, pero estás poniendo un punto muy interesante, porque yo creo que se puede adaptar. O sea, nosotros estamos probando que se puede hacer. Sí. Lo estamos haciendo en la forma más básica, pero la accesibilidad de los servicios no depende solo del tiempo de viaje, ¿no? Depende, por ejemplo, cuál es mi EPS, cuál es mi aseguradora, ¿sí? Entonces, puede ser que el que está en el tiempo de viaje más corto no es cuando yo tengo el convenio con la prestación del servicio, pero eso se puede agregar. Simplemente nosotros estamos probando que puede hacer, y esos son ya refinamientos que se pueden poner. De hecho, uno podría eventualmente cruzar esto con la información de, por ejemplo, consultas disponibles, para que no le muestre solo cuál está a menos tiempo, sino cuál está a menos tiempo, pero que además me pueda atender tal día a tal hora. Entonces, eso sí se puede ir desarrollando, pero son refinamientos. Refinamientos que nacen de tu idea, de la idea de tu equipo. Que nacen de la idea del equipo. Nosotros somos un equipo de cerca de 40 personas. Y es bien interesante porque este es un estudio que no tiene ninguna financiación externa. Lo estamos haciendo motivación y pasión, y hay tomadores de decisiones a nivel de salud pública, como hay personas que, pues, como te decía, tenemos pacientes participando. Es un grupo muy diverso y en disciplinas y en diferentes maneras, digamos. Entonces, creo que este tipo de refinamientos ya vienen cuando hay una valoración de estos datos, de esta información nueva que se genera. Cuando hay un interés por parte, bien sea de las autoridades, de, oiga, usemos esto para la planificación de los servicios o el ordenamiento territorial, para que no nos queden concentrados todos los servicios en un sector. Y es interesante porque un prestador me decía en una entrevista, me decía, pues es que nosotros en algún momento sí pensamos en poner un servicio en ese sector, pero nos dijeron póngalo allá, que es donde están todos y la gente está acostumbrada a ir. La gente está acostumbrada a ir a ese sector de la carrera quinta. Pero no se estaba mirando esto otro. Ahora, eso no es por desidia, eso no es porque no tengan interés, es porque los datos no existían. Entonces lo que estamos haciendo es como poner una linterna en un cuarto oscuro y mostrar algo que no se veía. Y ahora que se está viendo y que es tan fácil de interpretar cuando uno lo ve, entonces pues ilumina toda una sala. Puede cambiar el juego, ¿no? Puede cambiar las reglas de juego. Pero ¿de quién depende que cambien las reglas de juego? Pues de las personas que tengan el liderazgo de decir, yo quiero usar estos datos para abogar, para que a las personas que hagamos hemodiálisis nos pongan servicios donde nos cubran el área que está descubierta, o para que quienes tenemos que ir a radioterapia tengamos un servicio que nos quede más cerca.
que nos quede a menor tiempo de viaje, porque realmente lo que importa más que la distancia es el tiempo que uno gasta viajando, que está asociado también a un costo, ¿no? Dijiste una cosa, participativo, o sea, hacer investigación participativa como la que acaba de decir Luis Gabriel, que vengan pacientes, trabajadores, tomadores de decisiones. Él lo cuenta muy fácil, pero es algo supremamente difícil en investigación. Es una de las cosas más maravillosas de este estudio que utiliza esa metodología. Y si las personas que te están viendo, porque acá te van a ver tomadores de decisiones, amas de casa, médicos, abogados, magistrados, quisieran utilizar más estos datos y convocar o hasta financiarnos, no sabemos, esto está haciendo de monto propio porque aman este país y aman la investigación, pudieran contactar, si hubiera entidades privadas que quisiéramos contactar a este equipo que está haciendo esto por el país, ¿es factible? Es factible, les puedo orientar con quienes. Nosotros, además, a medida que los datos están siendo publicados, estamos poniendo la plataforma digital abierta y cualquier persona puede entrar y jugar con los datos y mirar qué pasa, el tiempo de viaje, todas esas cosas. Entonces lo estamos publicando, vamos a poner para que cuando se haga la presentación esté el enlace y lo hemos hecho todo con talento local. Yo estoy en el exterior, pero las personas con las que trabajo, los analistas de datos, los científicos de datos, están acá. Estoy trabajando con un grupo que se llama Icuartil SAS y ellos han ayudado a desarrollar todo el software y a desarrollar todas las herramientas y la analítica, digamos, de datos para presentarla en una forma que todos lo comprendamos y lo podamos utilizar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Gabriel. Encantado. Por este tiempo. Estamos en un congreso mundial, ahora voy a decir, estamos en el Congreso Mundial Health System Global 2022, que Colombia, Bogotá, nuestra ciudad, se ganó este congreso mundial. Estamos en Agora, sacó un espacio de sus conferencias para atendernos y como colombianos nos sentimos muy orgullosos del congreso y de tenerte acá en tu casa, Colombia. Yo estoy muy feliz de estar acá y de ver cómo el país va progresando, porque me da tanta ilusión que pues ya cuento los días por volver, ver el nivel de la ciencia que hay en Colombia y el esfuerzo que está haciendo para organizarla, para integrarla más con las tomas de decisiones es muy gratificante.